Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Camino del Corazón. Y como sabéis, este es un espacio donde hablamos de temas muy diferentes, ¿no? Pero en esta ocasión, pues vamos a tomar conciencia porque hablamos de una historia de transformación. Vamos a hablar de todos esos aprendizajes, de todas esas cosas que al final nos va llevando la vida sin saberlo, ¿no? Y cómo desde pequeñas iniciamos una etapa y a lo largo del recorrido nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que nos van llevando por lugares en los que luego es todo un aprendizaje, ¿no? Sin duda es una historia humana que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros existe un despertar y existe una razón para que todo lo que nos pase tenga un entendimiento y una razón de ser, ¿no? Por muy dura que sean las circunstancias, ¿no? Ya sabemos que a veces, todas las personas recorremos y pasamos por circunstancias que no son fáciles. Para mí hoy es un placer inmenso, llevaba mucho tiempo detrás de esta entrevista, detrás de nuestra invitada de hoy, porque tengo el placer de tener a una mujer con la que conecté desde el primer momento, prácticamente desde que nos unimos en un grupo liderado por otra gran mujer, que en este caso es Susana. Y bueno, ella aquí os presento a nuestra invitada de hoy con una historia que yo creo que es de película de ciencia ficción, pero que es una historia real, que si se llevara no sé, a una serie de Netflix, la podríamos ver y diríamos, wow, wow. Y nada, sin más preámbulos, os presento aquí a Elisa Casado López, que además lo pone allí detrás de ella. Ella es la autora de su libro Mi despertar, Adiós ego, Hola ser, y que ya también tengo el placer de tener aquí con mis apuntes, con mis posits y con todo, porque me lo he releído, o sea, me lo he leído dos veces y nada. Elisa, que hablo mucho, por favor. Nada, cariño. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Me hace gracia porque justo lo que estabas comentando es el siguiente proyecto. Poderlo llevar, no, ojalá fuera una película, pero por lo menos a un corto creo que puede tener mucha viabilidad y todo lo que sea dar visibilidad. Y que encantada, que efectivamente es algo como que nos ha costado poder encajar por ambas partes, pero porque no tenía que ser. Sabemos que los tiempos son perfectos. ¿Mm? Y ahora es maravilloso porque además las hemos digerido, todo fue el momento de la presentación y ahora ya desde esa tranquilidad, pues creo que puede ser mucho más enriquecedor. Entonces, a lo que quieras, como te he dicho, puedes preguntar lo que quieras, no hay nada, no me he preparado nada, hemos decidido ambas, que lo hemos comentado, dejarnos fluir y Sí, fluyamos, si te parece. sí. Pues adelante con la entrevista. Yo siempre dejo esta primera pregunta para que las invitadas pues se presenten, ¿no? ¿Quién es Elisa? Empieza por lo que quieras y luego yo ya te voy a ir preguntando. O sea, ¿quién es Elisa? ¿Quién es Elisa? Pues Elisa ahora mismo es un ser que está despertando. Elisa es un... Elisa, es que no me gusta identificarme ya como persona o, aunque bueno, dentro de esta realidad en la que vivimos, pues bueno, una persona que tomó la gran decisión de despojarse de los personajes. Ujú, De una forma más a lo mejor oficial o teórica, pues Elisa es logopeda, trabajó con sordos, con psíquicos, en educación especial, con conductuales, en un instituto preferente de sordos aquí en Madrid. Elisa ha creado una familia que era su mayor objetivo desde que era bien pequeñita y tiene dos adolescentes actualmente, que daría para muchísimo lo de esta etapa. Y Elisa por fin es, es una persona que se está reencontrando, que se está reconociendo y que por primera vez está sabiendo lo que es vivir. wow. Y Es lo vivir que te puedo... aceptándote como eres. Claro, claro, a eso me refiero. En el momento que sueltas el control, sueltas los personajes, sueltas la exigencia.
Es que realmente la magia al final yo lo definiría en, por eso ese despertar de conciencia, Dios ego la ser, y mi despertar, porque es eso, es soltar esas creencias limitantes que nos condicionan, Totalmente. que al final todo es mucho más fácil. Y para mí el clic fue entender, y a mí al principio esto me costó mucho, Loli, porque, claro, vives como víctima, sin quererlo. Entonces, Sí. entender que no solo no era la víctima ni de mis circunstancias, ni de personas, ni de situaciones, sino que era la co-creadora, la que atraía Ujú. todas esas cosas, para mí fue de un liberador, que quizás esa es la clave de este libro, para que la gente no tenga que transitar tanto la oscuridad. Y si lo hace, que sea elegido. O sea, quiero aportar lo que me hubiera gustado a mí recibir, Exacto. ¿sabes? Porque yo es que no podía contemplar, pero además es que ni había lectura ni me llegaba. Supongo que todo tenía que ser así, cuidar el proceso, pero lo que hubiera dado de verdad. O también es verdad, fíjate ahora que lo pienso, que leía, pero no me llegaba la información, porque también es verdad que los cuatro acuerdos, ha habido lecturas que han estado en mi camino, El Secreto, y eso fue hace un montón, pero yo no era capaz de reconocerlo. Porque no, Y tu la nivel de clave es esa, conciencia quizás en ese momento no era suficiente. Por eso a veces justo, lees los libros en un momento dado, te los vuelves a leer pasado unos años y ves completamente cosas diferentes o entiendes conceptos diferentes, ¿no? Entonces es por eso, bueno, totalmente. tu nivel de conciencia y ya está. O sea, al final todo es un aprendizaje y pasamos por determinados momentos pues para aprender determinadas situaciones, ¿no? A mí lo que Y me sobre gusta de todo, tu libro. Sí, no, perdona. dime, dime. No, no, dime tú. Te dejo, te dejo. No, que sobre todo al final, fíjate, es que es curiosísimo, porque yo he llegado hasta jactarme de que me odiaba, de que yo podía querer a todo el mundo. Es una chica que siempre dándome a todo el mundo. Y me acuerdo una vez un terapeuta que me dijo, no, tú no es que des cariño, tú estás mendigando amor. Ujú. Mira, me voló la cara, o sea, fue como, perdona. Es un O clic. sea, yo considero. Claro, yo considero, no, pero al principio incluso de enfado, o sea, yo con lo buena que soy para con los demás, conmigo no, conmigo soy horrorosa. Encima me reafirmaba, o sea, es que ha sido de verdad tocar la mayor oscuridad y darme cuenta que era ahí donde estaba la clave, Es que, en claro, a mí. veces queremos hacer todo, todo para los demás, sobre todo cuando estamos en el papel de madre, todo, todo para afuera. ¿Y nosotras qué? Nos No, pero en quedamos ese en caso, último lugar, no lo veíamos. claro, pero yo ahí es verdad que como era desde la infancia, es decir, yo fui una niña no Sí. deseada. Entonces, es que yo mendigué desde que nací. Era a los profesores, a los vecinos, a los amigos, a la gente, al panadero. Ha sido una. Y por eso al final ya fue la explosión. Hacía tantos personajes Ujú. que al final no pude soportar el peso, porque en el fondo yo estaba apagada completamente. Y ya Claro. no pude, y mi cuerpo ya gritaba. Sí, de eso y todo eso vamos a hablar. De todo eso vamos a hablar un poquito más adelante porque, bueno, en tu historia hablas de muchas cosas, no vamos a tocar todos los temas porque si no, es lo que yo te comenté ayer, creo. Digo, es que tu libro da para hacer como 3 o 4 podcasts porque uno de los temas que aportas creo que son muy importantes, ¿no? Pero que, claro, debido al tiempo que hacemos en el podcast, pues vamos a transitar por algunos de ellos que creo que para mí son importantes y que también conectan con esta comunidad, ¿no? Y a mí algo muy importante que tú dices es cómo deja de preguntarte por qué me pasa esto a preguntarte para qué me está pasando. Creo que esto es la clave Total. que dices, ¿no? Porque el por qué es como una justificación, es el estar en la víctima y ¿por qué me pasa? Y todo me pasa a mí, no sé qué. O sea, siempre nos creemos No, eso y dar pena y al final no salimos de ese rol, ¿no? De ese papelito. En cambio, justo por eso es la clave y lo elegí de forma muy consciente, ¿eh? Porque efectivamente, si te mantienes en el por qué, sigues siendo víctima. Y el para qué ya te hace responsable. ¿Qué aprendizaje hay? ¿Qué me viene a enseñar esto? ¿Qué me viene a mostrar? Pues es un cambio, pues eso, de estar de la locura y la enfermedad a la luz. O sea, de verdad. total. Si alguien, la gente se puede quedar con algo, como acabas de decir tú, estoy totalmente de acuerdo, cambiar el por qué para el para qué. Y la vida cambia. Y luego hay un ejercicio que es pregúntate para qué 3 veces. O sea, por ejemplo,
¿para qué quiero, yo qué sé, imagínate, estudiar una formación? ¿O para qué quiero cambiarme de trabajo? Entonces te dirás, pues para ganar más. ¿Y por qué quieres ganar más? Pues quiero ganar más porque quiero darle algo a mis hijos. ¿Y por qué quieres darle a tus hijos? Pues para que sean más felices. No sé, es preguntarte tres veces el para qué. Y te va a llevar a una respuesta que va a ser como mucho más real porque va a ser como alguna necesidad que tú tienes. Y Qué creo que guay. también es muy importante. Pues mira, eso no lo conocía, te lo agradezco. Lo incorporaré en mis tomas de decisiones. Ujú. Sí, pues mira, ahora lo he recordado. Fíjate que muchas veces el para qué, pero bueno. Eh, bueno, ¿cómo era realmente la Elisa que nadie te veía, ¿no? Porque tú durante tu etapa de niña, adolescente, ¿no? Lo describes al principio de tu historia como un infierno, ¿no? Como que no estabas bien, ¿no? Desde bien pequeña, ¿no? ¿Cómo era realmente esa Lisa? Pues esa Lisa era una muñeca rota. Esa Lisa era una niña que sentía que no era querida. Era una niña donde el ambiente familiar era disfuncional, pero sin poderlo justificar. Yo siempre he dicho que me hubiera gustado poder decir que mi padre tenía una adicción o algo y por eso era agresivo. No, ahora lo puedo entender y ya lo veo desde otro lado, es decir, por eso no culpo absolutamente a nadie, pero No. en cuanto a la pregunta que me haces, pues desde pequeñita, escondiéndome, no queriendo hacer ruido, somatizando mucho, mi única forma para que no me pegaran era estar enferma. Y entonces desde bien pequeña he tenido pues de todo, De crisis todo. epilépticas, de todo. Y sobre todo eso, muy sensible, una niña muy emocional Ujú. y buscando el amor, la aprobación, todo. Nunca, nunca me he preguntado, mira, algo que trabajo mucho con mis alumnos me hace gracia, porque más he sido consciente hace muy poco. Yo nunca me he preguntado, ¿y Elisa qué quiere? ¿Y Ajá. Elisa qué le apetece? Eso no existía. Es que de hecho me cuesta ahora responder a eso. De hecho, busco la respuesta buscando la aprobación en mi entorno. Hijas, ¿me apetece chino? ¿Os apetece chino? No tengo que esperar a que nadie me diga, pero yo no soy capaz todavía aún de decir, jolín, ¿qué quiero yo? Y me lo Exacto. permito. Es muy importante ese tema, ¿no? Porque a veces es como, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Y nos dejamos llevar, ¿no? Tenemos que poder expresar lo que nos gusta, No, lo que queremos en cada momento, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo quiero ir al cine, yo quiero ir a dar un paseo. Oye, pues mira, ¿qué te parece si hoy vamos a tal sitio y mañana vamos a otro, ¿no? Es poder también sí, dar, pero dar el espacio y cabida a todo. que a mí esto lo que me ha mostrado es hasta qué punto he anticipado, he antepuesto, perdón, anticipado no, antepuesto a todo el mundo que Ujú. yo no tengo la habilidad. Es que a mí me cuesta ahora. Para mí es un ejercicio. Fíjate de lo que estamos hablando. Algo que tendría que ser tan natural. Yo lo veo a través de mis hijas. Joder, cuando somos pequeñitos. Quiero jugar, quiero chocolate, quiero no sé qué, quiero. Y yo no sé qué quiero, porque no lo conozco. Es que es muy potente lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, Pues de totalmente. eso he sido consciente hace bien poco. Y luego aparte, es que esa parte era la que tú sentías, ¿no? De que tal, pero por otro lado, de cara afuera, por lo de las máscaras y que aumentabas tal, eras una persona pues muy sociable, muy responsable, o sea, Nada, súper responsable, súper alegre. Yo, de hecho, ha habido compañeros, yo llevo 26 años en un instituto. Ha habido compañeros cuando han leído esto, porque mi cambio ha sido hace 3 años, o sea, 4 años, sí, cuando ya toqué fondo. poquito, Y me decían, ¿y cómo con todo esto tú podías ser la alegría de la huerta? Pues parece porque era mi mentira, ¿eh? personaje, hasta que ya cada vez te cuesta más mantener ese personaje. Y me decía, y es que por eso te decía que desde la infancia siempre ha habido esa sombra, y es verdad que el punto que yo diría de inflexión fue cuando, con 15 años, lo del diagnóstico de esclerosis múltiple. Qué Entonces ahí se barbaridad. juntaron muchos factores que ya fueron la caída, completamente. ¿Cómo lo viviste? Porque lo teníamos apuntado, pero ahora que lo dices, lo de la esclerosis múltiple, ¿cómo? Pues mira, pues lo viví, lo vivimos. Qué importante es hablarlo, ¿eh? Que parece que nos da miedo las palabras que son así, cada uno lo vivió de una forma diferente. Pues sin dar crédito, yo me acuerdo que estaba, mi mayor preocupación, fíjate, en aquel entonces, era que yo estudiaba en un colegio de monjas.
lo que entonces era la EGB, y Sí, ya iba a sí. entrar a un instituto mixto para hacer el instituto del bachillerato. Mi mayor preocupación, estamos hablando de verano, era el cambio que iba a hacer, la vergüenza porque iba a estar con chicos, ya me iba a relacionar con chicos, lo que me suponía la figura masculina. Al tener un padre tan autoritario, para mí es una figura que me generaba muchos problemas. Y de repente, por un ojo empezó a no ver, pero bueno, como cuento también en el libro en la infancia, yo cuando a lo mejor estábamos malos o algo, mi padre siempre su frase era un poco agresivo. ¿Estás segura de que lo que te pasa es para poder ir al hospital? Total, que es que te daba vamos, Bueno, tal canguis que decía, no, no, déjalo, si no es para tanto, si no va a ocurrir nada. Claro, pero con esa presión, porque ahora sí vamos al hospital y hay que aparcar y estar ahí un montón de horas, joder, venga, ya está, no pasa nada. no. Y no fui por el ojo, fui porque me rompí un dedo. Y ahí no había opción, o sea, el dedo se puso como un chorizo y tuvimos que ir al hospital. Y dijo mi padre, pues ya que estamos aquí, aprovechamos y que te miren lo del ojo. Y Pues entonces vale, le descubrió el aprovechamos pastel, ¿no? el pastelón. Me quedé ingresada y ya empezó a ver, claro, bueno, a todo esto hubo, bueno, no fue después, pero vamos, los episodios, es decir, yo primero es verdad que lo de la visión fue un poco la locura de qué me estáis contando. En aquel entonces la resonancia tenían que llevarte a otro hospital, no lo había en el mismo hospital. Y de repente recuerdo perfectamente que entró el doctor, porque el doctor quiso hablar con mis padres antes de entrar dentro de la habitación, de decírmelo a Mm, mí, de comunicarme lo qué que fuerte. pasaba. Y mi padre dijo que no, que ahí todo el mundo se tenía que enterar a la vez de lo que fuera. Y es verdad que sería muy buen profesional, pero delicadeza para decirlo no es que tuviera. Entonces me soltó, es que eso la frase la tengo clavada. ¿Tienes esclerosis múltiple? ¿Qué es eso? Lo primero era, ahora sabemos esa enfermedad, pero Ahora sí, hace, pero antes no. tengo 50 años y esto tenía 15, o sea, es que yo creo que éramos los primeros casos que se diagnosticaban. Y claro, la pregunta fue, ¿y eso qué significa? Y la frase fue que poco a poco iría perdiendo toda la movilidad hasta quedarme postrada en una cama y morirme, Y que eso, la única ya, solución que había eran los corticoides y que aún no se sabía mucho más de la enfermedad. ¿Qué había pasado? Entonces pongo en el libro que entró una chica de 15 años y salió una anciana de 100 porque totalmente. salí sin vida, no había un futuro. Eso es como una bajada en picado y una sensación de qué va a pasar con mi vida, en que yo estoy empezando ahora a, a despertar, a ser, ¿no? Cuando ya empiezas a No, ser ya, chiquita, que y tenías que claro, tener ilusión y emoción por hacer cosas y por vivir tu vida, pues claro, eso te hunde no, realmente. incluso, mira, como era una edad en la que, claro, no dejabas de ser un adolescente, nos dije, vamos, vimos que todo el tema de las grasas saturadas era espantoso para la enfermedad, el estrés era espantoso para la enfermedad, o sea, como que de golpe era, entonces, ¿de qué vivo? Ya no voy a tener un futuro, y no, no puedo estudiar porque yo, pues me Claro, estresaba muchísimo. todo Era, limitaciones. no, no hay vida. Yo, ¿para qué voy a ligar si me voy a quedar en una silla de ruedas? ¿Cómo voy a tener una relación si yo nada? Y fíjate algo tan tonto como cruzar una calle. La Wow, esclerosis no avisa. Entonces, no, no es que te entre un dolor y ya pierdes la movilidad. No, no, es que vas andando y te desplomas en el suelo. Entonces, yo no podía cruzar en rojo como lo hacemos todo el mundo y más con 15 años. O sea, mi vida se paralizó. Loli se paralizó. sí, sí, sí. Y encima tuve resistencia, rechazo a los corticoides, lo mismo, un Pues, adolescente de 15 años. Y de golpe me encuentro en más de 100 kilos, hinchada como una bola. Entonces, fue una etapa muy muy, complicado. muy compleja, muy compleja. Muy complicada, sí. Estaba buscando porque como tenía las preguntas más abajo, ¿no? De todo eso. Y aparte es que el cuerpo de allí te estaba diciendo lo que años llevaba sin poder expresar, ¿no? Porque todo eso al final es lo que tú dices, somatización, ¿no? Por no querer expresar o decir lo que te pasaba, ¿no? Por no querer expresar pues delante de un padre autoritario, que en nuestra época era más complicado, ¿no? Porque, claro, nos habíamos criado o habíamos vivido parte de la dictadura, entonces nuestros padres habían estado en una cierta función, pues muy serios con nosotras también, porque querían lo mejor para nosotros, pero al final no era la forma más adecuada de transmitirlo. Entonces, nosotras, por ejemplo,
Yo con mi padre no, pero sí que alguna vez la había vivido como muy serio y tal, y no sabía un poco cómo expresar esas emociones, ¿no? Y creo que es Mira, algo que... yo siempre digo que, que es muy importante, de verdad, yo siempre lo he dicho, yo a mi padre no era respeto, era miedo, pero miedo hasta día de hoy, me refiero, de otra forma, por supuesto, evidentemente, pero sí, 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 o sea... Ahí son situaciones muy complejas. Y eso es verdad que pues te digo que nos llevó a todos por delante. Al haber yo no tolerar bien los corticoides, era dejar entonces la enfermedad pues que obrara por ella misma. Luego comparto en el libro dos episodios. Uno fue estando en el instituto, que yo como hacía mucho el ganso, pues siempre estaba haciendo bromas y tal. Entonces me acuerdo que estábamos en la clase de dibujo técnico y fui a pedir la goma a un compañero. Ujú. Entonces lo que me salió fue... Claro, empezaron, Elisa, pues ya estás con las ¿Qué te bromas. pasa, no? Mira, qué sudores me entraron, Loli. Y yo era, además es que ya siempre la sensación esa de, ya está aquí el monstruo, ya está aquí el monstruo. Y en otra ocasión también, también perdí la movilidad de las piernas, lo que me llevó a que era tal el terror que yo tenía, yo creo que ahí tenía que haber tenido una terapia también para, una ayuda psicológica para poder entender lo que nos estaba pasando. Porque yo lo que reaccionaba en función a los recursos que tenía, que eran muy poquitos. Y me acuerdo que como por la noche, como a cualquiera, al dormir, pues si pones la mano debajo de la almohada, al final el brazo se te duerme. Pero Sí, es que a mí eso me ocurriera, eran unos minutos que es que, vamos, eran horrorosos. Y horrorosos. decidí voluntariamente, fíjate qué locura, no dormir. Ya. Cuando ahora está demostrado lo importante que es el sueño y lo que es reparador de tejidos, de todo. O sea, yo tuve un insomnio permanente. Buah. No sé cómo Pero aguantar, por la verdad. Yo tampoco, y no sé cómo no me he vuelto loca, un poquito sí, pero de verdad lo digo en serio, analizándolo, yo lo hablo ahora con mi Sí, hija, sí, sí. es que no sé cómo no acabé loca perdida, Claro, de porque el verdad, sueño es muy ¿eh? importante también, pero claro, en aquel momento Me tú, podía el miedo. claro, Y luego lo que estabas diciendo, ha sido muy enriquecedor poder, a través de este despertar de conciencia, entender. Porque luego milagrosamente, luego saldrá en la sí. conversación, desapareció la enfermedad. Entonces, Ujú. ¿para qué era? ¿Para qué? Pues eso vino justo por ese motivo, porque yo no quería ver la realidad, yo no No quería quería, ver que mi padre se había puesto a trabajar, yo no quería avanzar y yo claro. misma, porque tenemos un poder increíble, bloqueé todo. O sea, sin darnos cuenta, nosotros mismos Claro, eh, claro. nos vino esa enfermedad por ese motivo, porque al no poder expresarlo de cierta manera y tal, pues todo eso salía a la luz. Es Súper. increíble el poder, de verdad, para todos los que nos estén escuchando, el poder que tenemos con la mente. Lo que piensas, lo creas. Yo ahora es mi frase, lo que crees, lo creas, para Sí. bien y para mal. Si te empiezas a poner en negativo, verás cómo me va a pasar algo tal, es que te pasa. Es Mira, que, claro, sí, sí, me contaba un amigo que es médico, que es que hay un montón de casos que ha habido falsos diagnósticos. La gente, las personas han muerto creyendo que tenían, pongo el ejemplo de un cáncer, que era el sí. concreto lo que ocurrió, y al hacer la autopsia no había habido No, ningún cáncer. Si nos lo creemos, lo creamos de verdad. exacto. Yo también lo he leído eso en un libro. También lo he Es leído. verdad que es verdad que muchas veces, porque yo misma, como estoy tan, tengo ha sido muchos años de mensajes negativos, pues muchas veces, por lo menos ahora me doy cuenta, ¿sabes? Pero que es que, aun sabiéndolo, fíjate, yo me detecto a mí misma diciendo, ¿ves? Ya estás en negativo, ya estás creando aquí, atrayendo lo que no quieres. Cuidado porque se atrae O sea, tenemos que cambiar nuestro clima mental y no dejarnos enfocar por lo que nos está pasando, sino siempre llevar nuestra mirada a la solución, ¿no? Porque cuando estamos totalmente. siempre en el problema, no vamos a salir de ahí, porque es un bucle mental. Y sí que es verdad que vamos a pasar circunstancias y momentos que no sean fáciles. Todos tenemos en nuestra vida o hemos pasado en un momento dado, pero intentar pensar de alguna manera o pedir ayuda para solucionarlo y seguir adelante, porque es que si no, no avanzamos. Nos quedamos en ese bucle mental que nos lleva, pues eso, a estar cada vez más hundidos y un estado de negatividad que lo que haces es eso, bajarte un poco tus defensas, bajarte el nivel de, claro, de vibración, que es lo que Y, hace que y, todo eso llegue más pronto. claro, y sobre todo.
ser conscientes de que lo estamos atrayendo, aunque no queramos. totalmente. Yo ahora, por ejemplo, algo que me encanta, y hablo incluso de mi propio padre, es decir, mi padre que me ha venido a mí, ¿cuál era el aprendizaje? A que yo me respete, a que yo me respete. Entonces, que no permita ni que me agredan verbal ni físicamente. Y mientras que yo no lo haga, el escenario vuelve y vuelve una vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Yo ahora, cuando hay personas que a lo mejor me producen como, uff, no me encanta, porque esto es un juego, hay que ser niños, Loli, hemos venido a ser niños. Y me encanta porque digo, uy, ¿qué es lo que hay en esa persona que está reflejando algo de mí que no soy capaz de reconocer? O Ujú. que me gusta o que no sé. Es maravilloso. Sí, sí, y al final te das cuenta y aprendes a entrar en ese juego. Comentas algo también que te pasaba de jovencita, ¿no? De que evitabas mirarte en el espejo. Uy, muy de jovencita, hasta hace 2 días. No, 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 pero evitar mirarme en el espejo y te voy a llegar a decir que incluso evitar tener una higiene como sería lo lógico por no tener que tocar ese cuerpo, fíjate cómo hablaba. Ujú. Totalmente, era un rechazo absoluto. No te Y reconocías encima, no, y encima cuando ocurrió, como comento en el libro, el episodio de la violación, eso ya fue o sea, ahí, odiar, ay, odiarlo y además porque yo vivía en el hacerme culpable de todo, o sea, yo me sentía responsable de lo que había ocurrido. Entonces, los cuchillos hacia mí, vamos, me claro. acaba con todos los cuchillos de Toledo. Y, y efectivamente, no, no, no. De ahí, por eso luego las autolesiones, esas cosas, era de ese rechazo a ese cuerpo que yo en aquel momento interpreté que es lo que había atraído a ese depravado a hacer lo que hizo. Entonces decidí automáticamente acabar con ese cuerpo, claro. Porque Muy en mi bien. lenguaje de entonces, ¿eh? Sí, sí. Porque claro, si yo lo había consentido, pues es que tenía que acabar con eso porque yo no era capaz de decir, no, me lo podía hacer otra vez. Entonces había que acabar con ese cuerpo. Es que realmente, al final, ¿cómo te dices tú? ¿Qué es lo que te cuentas mentalmente para hacerte creer que tú eras la culpable de todo eso? Cuando era una persona depravada que simplemente había cogido a una niña inocente y la había Totalmente. engañado, manipulado. O sea, totalmente. O sea, hace falta tanta formación, tantas cosas para que esto todavía, que alguna vez se vuelve a suceder, ¿no? O en redes o en persona, creo que hace falta todavía mucha más formación para que estas personas no se vean manipuladas por las circunstancias realmente, ¿no? Mira, yo ahí Loli, y lo veo porque ya te digo que yo la trabajo además, con adolescentes de la zona sur de Madrid, que es una zona así, pues de, oye, pues una clase social bajita, gente, familias disfuncionales, no digo toda la gente, ¿eh? Pero San Cristóbal, o sea, son barrios complejos. Lo veo todos los días. No, ya no es tanta formación. Amor, amor y amor. Si tú te quieres, tú te respetas. Si tú te quieres, tú puedes con lo que quieras. Y si tú te quieres, no das lugar a eso. Yo lo comparto en el libro con el caso, si te parece bien, lo del tema este que te digo de la ¿Mm? violación. Yo era carne de cañón. Era carne de cañón, porque yo estaba deseando gustar. Estaba deseando que algún chico, jolín, que me dieran un beso, que me dieran un abrazo, que me dieran un pico. Hasta ahí llegaba mi máxima imaginación. Lo que no contaba es lo Que que fuera algo más. ocurriría. Es que eso, somos carne de, por eso te digo, eso a otra persona que se quiere con una personalidad, porque es que va unido, quererte con una Sí, personalidad más fuerte. Es que es sí. eso, es que va unido. No, porque a la primera insinuación dice viejo asqueroso, yo que se sabe salir. O sea, Sabes eso, contestar y sabes decir de cualquier cosa, claro, no o pasa pedir ayuda a nada. tus amigas y decir, vámonos ahora mismo de aquí. Yo no, o sea, tengo que ser coherente, entré al trapo completamente. Y el tema es que fue una discoteca que en aquel entonces había sido antes un teatro y había reservados. Entonces había, hay una discoteca con la música al 2000% a ver quién te escucha. Nadie te escucha, nadie puedes pedir ayuda, no. Y Nada, te fue espantoso. sientes ahí, claro, lo vives muy mal. Bueno, vamos a dar otro bloque que yo creo que también es muy, bueno, importante, ¿no? Pero creo que está un poco también de actualidad, ¿no? Que es el de los trastornos alimentarios. Hay una parte muy dura de tu historia que hablas de la parte relacionada con la anorexia y la bulimia, ¿era? Sí, No, bulimia nerviosa. bulimia nerviosa, ¿no?
Y creo que es importante hablar de eso, ¿no? Porque detrás de ese trastorno alimentario, pues hay mucho dolor emocional oculto, ¿no? O sea, todo esto al final es por lo que tú decías, somatización, ¿no? Por todo lo que te estaba pasando, ¿no? Y que te llevaba prácticamente a una destrucción, porque cuentas unas cosas de esperabas a que estaban todos fuera de casa para hacer una No, serie de no, rituales y luego te total. afectaba totalmente. Mira, está demostrado ya eso científicamente que suele ocurrir, sobre todo la anorexia, chicas, mayoritariamente chicas, cada vez hay más chicos, Sí. que son muy exigentes consigo Ujú, mismas. O sea, detrás hay esa autoexigencia y, por supuesto, la falta, la autoestima. ¿Sabes? Yo siempre lo decía, esto no es una cuestión de delgados o gordos, porque es que además, si es que llega un momento que ya no sabes ni quién eres. Tienen un nombre, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Yo he llegado a un punto en el que yo no... Dismorfia corporal, dismorfia corporal. ujú. Yo me miro en el espejo y no sé cómo soy. Yo veo una cosa, pero veo una foto y veo otra lisa. ¿Hasta dónde llega? Y efectivamente, a ver, en mi caso llegó porque yo quise destruir el cuerpo que bajo mi interpretación había permitido que ocurriera lo que ocurrió. Y también había desde el inconsciente, con lo de la esclerosis múltiple, antes de quedarme en una serie, pues eso, ir matándome, eso lo dijeron en psiquiatría. Estuve en el Hospital Niño Jesús con el tema de los trastornos de conducta alimenticia y el psiquiatra, el doctor Morandé, que fue una eminencia, llegó a la conclusión esa, que era una forma de quererme morir poco a poco, ir haciendo desaparecer ese cuerpo y desaparecer. Pero lo que comentabas tú de los rituales, claro, te haces una experta. Piensa que tienes que engañar. O sea, entonces yo era efectivamente, lo has dicho muy bien, en la cama esperando a que ya sonara la puerta del último que se iba y yo ya vestida dentro de la cama para estar en la tienda a las 9 menos 5 que abrían, comprarme el arsenal que me tuviera que comprar, ir a casa como una loca, porque claro, la bulimia es compulsivo, no disfrutas, no te lo pones a preparar en la mesa y te pones a... No, no, eres un animal, eres un animal. Entonces, engullir todo y luego autoinducirme el vómito. A mí me costaba muchísimo al principio vomitar y me he metido cuerdas, bolígrafos, De pues todo lo todo. que he podido. Y eso al final el problema es claro que se hace una bola y encima adelgazas, tías, que es un chollo. Al principio es que encima tiene Sí. ese refuerzo Pero todo y la eso gente te al empieza a decir, final afecta. claro, y al final, claro, y porque al final estamos hablando de lo mismo, de que psicológicamente sigues sin quererte. Claro, Entonces no das valor a nada y buscas que te den el valor a través del cuerpo. Y hay una presión social muy grande con el cuerpo. totalmente. Hay una cultura. Dios mío, si es que ahora mismo ya es que ya las pestañas postizas, las uñas, el culo. El otro día me enseñó una compañera que ahí hay unos glúteos, como ahora se lleva el culo así pollo, ahí se puede pedir una especie de culo, una cosa que te pones debajo de la braga y te hace un culo pollo. O sea, es increíble el culto que hay al cuerpo. Pero que sí quiero lanzar el mensaje de verdad que no es algo como mucha gente piensa tan frívolo como buscar un cuerpo. Estás primero buscándote a ti, estás Claro, buscando tu identidad y lo estás haciendo de una forma que no es la más positiva. Suele ser personal lo que te digo, muy sensible es de que al final te estás haciendo daño de otra manera. sí, sí. Y bueno, que es una historia muy dura y hablar de la autoexigencia también. Luego también cuentas que estudiar fue tu refugio. O sea, al El que, principio que fue- estudiar fue tu refugio, que sí que Sí. es verdad que pasaste momentos que con tu padre y tal, que lo pasabas mal porque suspendías y eso, pero luego al final estudiar se convirtió en tu refugio porque era una manera de salir de ahí, de ese personaje, ¿no? Que te habías creado. Claro, no, no, claro, y de estar haciendo esas horas no estabas haciendo, no te estabas destruyendo, estabas creando. Y yo es verdad que a raíz de lo de la esclerosis, como lo del estrés y todo eso, los médicos decían que eran malísimo, mi padre ya dijo que ya no me iba a machacar más porque con mi padre era todos los días preguntando la lección, Sí, pegándome. O sea, a ver, que es que yo tengo, que lo cuento en el libro, un problema de matemáticas acabó mi cabeza en la pared, porque no era capaz de sacar, hoy es mi cumpleaños, cumplo 8 años y van a venir no sé cuántos, no era capaz. A raíz de la esclerosis, él ya bajó la exigencia, pero fíjate, bueno, ¿me permites que te comparta una cosa que ha sí, sí, sido muy sí. bonita? Tuve una de las presentaciones del libro en la Casa del Libro, en Madrid, en la calle Fuencarral, pues hace unos meses. Y acudió la profesora de la que hablo en el libro de cuando yo era pequeña. Ay,
Qué Maite, guay. la profesora, es que me fue tan bonito y para que veamos que no era una percepción mía, es que ella lo confirmaba, es que se quedó hasta las 8 de la tarde para tener una tutoría con mi padre y decirle, vamos a ver, te estás cargando a esta niña. Esta niña tiene un pánico, te tiene pánico. Y fue maravilloso, de verdad fue maravilloso. Y bueno, en cuanto a lo que ibas, después de hecho, fíjate que para que veamos lo que hace el bloqueo emocional, que yo en la carrera he sacado matrículas de honor. Es Guau. decir, que no era una cuestión de no tener capacidad, era una cuestión de bloqueo. Si tú estás bloqueada emocionalmente, no puedes hacer nada. Es Sí, todo desde el esfuerzo, desde la exigencia. No puedes, pero en cualquier ámbito. y comentas también en el libro, me ha venido, que cómo te afectaba cuando tenían los exámenes, ¿no? Cómo te bloqueabas totalmente y cómo te afectaba que llegabas incluso a estar con estreñimiento, ponerte una barriga que parecía que estabas embarazada, De hecho, tener que ir a sí, urgencias. no, no, ese Ya, episodio fue buenísimo, que ahí estaba ya en la carrera, ¿eh? Ahí estaba en la carrera. Y nada, yo era una persona, como suele ocurrir con las personas con anorexia y tal, pues con estreñimiento. Entonces, bueno, en la época de parciales, vamos, he somatizado todo siempre, pero en época de parciales, pero ahí es verdad que es como todo el mundo, o sea, eso es una época que cada uno luego va por una forma. Y ocurrió que efectivamente yo estaba me mandaron el médico para hacer una prueba y el preparatorio era que tenías que tomarte una especie de papilla que mezclabas con agua, unos sobres para dejar, ibas a evacuar ahí todo y para poder hacer luego la gastroscopia o lo que que fuera, fuera. ¿vale? Ujú. Bueno, pues yo los sobres no solo no evacuaban, sino que se iban quedando y se iban dilatando en mi tripa, en mi estómago. Y yo ya cuando vi que el estómago es que era, bueno, que me dijeron textualmente, me tuve que poner un vestido ancho porque no me cerraba nada. Y me dijeron que llegaba al hospital con una dilatación comparable a una embarazada de 7 meses y medio. O sea, imagínate. Oído. Pues esa fue otra brutal, pero al final era todo mental, ¿eh? Me llegaron a introducir las manos por el recto. De todo porque pensaban que era eso, un colapso de heces. Y no, me fui a casa y no sabían qué había. Ya, Y ya de repente al día siguiente empecé a ir, pero eso sí, me prometí a mí misma que nunca más me estreñiría. Y ahí, mira, pues si puedo, vamos, si puedo, no, compartir otro logro. adelante, adelante. Desde aquel día fue tal, o sea, lo mismo me prometí que jamás volvería a ir estreñida. Desde aquel día hasta hace 2 meses, yo todos los días me hinchaba a tomar cáscara sagrada, infusiones para ir al baño. Había unas en su día que eran súper fuertes, que daban unos retortijones que las retiraron del mercado. Bueno, pues ya he conseguido ir sin tener que tomar nada. Otro Guau, logro que me parece otro espectacular. logro. No, no, si es que la última parte de tu libro hablas de todo lo que has conseguido y a ver si, bueno, podemos hablar de algunas cositas. Y hablas también de que, bueno, cuando estabas estudiando, que querías estudiar educación especial, ¿no? Porque te ha gustado siempre, Sí, pues eso, ayudar a otros, acompañar. ¿Crees que tu siempre. sensibilidad estaba ahí desde niña, era tu ilusión el poder estar ahí acompañando a estas personas? ¿Qué es lo que Convencida. querías? ¿Por qué te hacía tanta ilusión poder estar ayudando a estas personas o trabajando con ellas? Porque es algo que me ha llenado de por vida, pero es que desde que era bien pequeñita. Y de hecho, yo ya siendo más mayor, en mi voluntariado, o sea, yo he estado enriqueciéndome en el mundo de la discapacidad, también con ancianos. Yo en mis vacaciones de verano me iba a cuidar a ancianos a las residencias de hermanitas, de monjitas, o sea, que mi padre me decía, tú eres tan tonta que encima pagas dinero para ir, o sea, y vas a cuidar. A mí la educación especial ha sido siempre, siempre, y me encanta, conexión, me parecen maestros, son auténticos maestros. Te iba a decir, Entonces, ¿qué has aprendido de ellos? yo te lo digo todos los días. Además, yo empecé a trabajar en los programas de transición a la vida adulta, o sea, educación especial, especial. Y, y 26 años después, es que me estoy acordando de un alumno que todos los días te dice lo mismo. ¿Y qué he aprendido? Pues, a ver, hay de todo, ¿vale? Yo ahora me quedo con un tipo de perfil, que los Ujú, que yo digo que son eternos niños. Es ujú. maravilloso. ¿Sabes lo que estaba reflexionando hace bien poco? ¿Tú te has dado cuenta que los chicos de educación especial nunca caen, bueno, nunca?
caen malos muy poquito. Digo, los que simplemente hay es un retraso mental, no sé qué, no cuando hay problemas de salud. Si Ujú. son discapacitados y ya está, nunca caen malos. Más siempre yo me acuerdo de las clases, "Ay, es que estos nunca faltan, porque están en esa divinidad, porque no tienen esa mente que está machacando, aceptan todos tal y como es, como tiene que ser. Son capaces de disfrutar de una cosa nimia. Sí, sí, Me sí. encanta, de verdad. Esa parte. Luego hay otro tipo de discapacidades que son más complejas. Y si hay sufrimiento, por supuesto, ahí ni entro. Pero ese gran bloque que hay, que te digo, de eternos niños, como digo yo, son maestros, Loli. Maestros. Son maestros. Yo creo que tienen, bueno, nos han venido para enseñar. En el caso de mi hijo, pues yo también lo digo así, ¿no? Que ha sido mi gran maestro y claro que lo he pasado mal, pero al final he tenido un aprendizaje y yo no estaría aquí si no fuera por él, en cierta manera. Sí, En sí, cierta sí. manera, y todo lo que estoy haciendo es por y para él, también, o sea, no es que lo haga por mí, lo hago en cierta manera para ayudar a otras personas que estén en ese momento, en ese tránsito, Justo. pero Pero ves, fíjate, volvemos a lo mismo. Que cómo el mundo está al revés. Es decir, tú cuando te dan la noticia de que tienes un hijo con problemas, te mueres en vida. Es una reacción lógica, de duelo. bloqueo, negación, o sea, es que es lógico. Sí, Pero sí, mira, se me ponen de punta los pelos. Pero si nos diéramos cuenta del regalo que realmente son. Sé que es una de palabra, dice, que tiene otra parte muy costosa. Vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Me cuido muy mucho las palabras. Estoy hablando de un tipo, un perfil. Cuando hay que estar con intervención, con fisio, con logopedas, con tal, ahí hay vamos, un hay más desgaste cosas. y si encima hay una discapacidad, ya una limitación motora, o sea, cuidado, ¿eh? Estamos hablando yo me estoy refiriendo a un tipo de discapacidad que son maestros, tía, que son felices, que aceptan las cosas tal y como... Mira, yo los veo en el comedor, digo, es que no se cuestionan si le gusta o no le gusta lo que hay. Solo quieren a primera hora de la mañana saber qué es lo que va a haber. Eso sí les importa mucho. Y con los pitos, con la regleta, hoy tenemos de primero esto y no sé qué, no sé cuántos. Y ya está. Y se ha acabado. Ay, ¿te has bloqueado? No te veo. Mm, Lisa. Espejo. Ah, vale, que se había bloqueado. ¿Tú me has visto bien? Sí, ya, ahora Vale, ya vale. sí. Es que digo, uy, la he perdido. Espera No, no por que eso. empiece. Pero que te decía eso, que nosotros si te das cuenta es todo hay un pero. Pues porque, ¿y qué voy a comer hoy? Pues si ya estoy cansada de comer lo mismo, pues no sé cuánto, pues es que es más, hacemos como muy complejo lo que es fácil, Ujú, que sí, yo creo que es el resumen. totalmente. Y por eso te digo que la educación especial, vamos, es un ámbito muy, muy, muy enriquecedor, es duro, pero para mí es personalmente y profesionalmente es muy gratificante. Pues gracias por tu testimonio, porque siempre es importante. Y bueno, aquí lo que yo veo de tu libro, ¿no? Que muchas cosas de las que te han pasado, o sea, porque como las has sentido tú, como las experimentabas desde tu nivel de conciencia en aquel momento y tal, pero que al final es que el cuerpo habla, ¿no? Es el cuerpo el que somatiza todo lo que tú no aceptas o no quieres reconocer, ¿no? Y, y que al final el cuerpo nos para, ¿no? Pero tú has tenido también momentos en los que tú tenías una voz que te decía cosas, pero no sabías exactamente qué era, ¿no? O sea, tú igualmente a veces comentas, es que yo tenía una voz, tenía algo que sentía esto, pero luego al final, no por los Claro, prejuicios o por las, pero realmente nos habla, claro. ¿no? Esa voz es la No, intuición. no, totalmente. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeñita, pero ese sería otro tema, pero tampoco se podía hablar. Yo veía presencias, o sea, yo he tenido siempre una sensibilidad importante y a día de hoy, y de anticipar las cosas, de adivinar. Yo, por ejemplo, los embarazos, es una anécdota, pero es que los embarazos, ha habido casos que la propia persona no lo sabía
Y yo, ¡ay, qué bien si estás embarazada! Y luego decía, Elisa, tío, pero ¿cómo lo sabías si no lo sabíamos ni nosotros? Y sin yo saber que iban buscándolo o no. O sea, que es que no por una cuestión de lógica. Y las muertes también, y ahí lo he pasado bastante mal. Pues yo voy por la calle andando y de repente me llega un flash y digo, Dios. Y luego, cuando ha sido gente, por ejemplo, del pueblo, gente que de alrededor, de llegar mi madre y decir, ¿sabéis quién se ha muerto? Tal. Sí, la parte esa de intuición ha sido siempre, fíjate, estando en la destrucción absoluta y esa parte seguía. Y esa es la que ahora me quiero utilizar en positivo, pero volvemos a lo mismo, como yo no me quería, no creía en mí, no me daba credibilidad a mí. Y la voz me estaba hablando desde bien pequeñita. ¿Y cuántas cosas te hubieses ahorrado el sufrimiento, ¿no? Con la parte de la boca, con la parte de... Bueno. No, o Es sea, que además lo que te decía, lo que ves en el libro, Loli, yo siempre comento decir, a ver, te pueden pasar cosas. sí, 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 No, está pero claro. es que a mí me comentaban, Elisa, tú tienes que tener mal de ojo, o sea, no puede ser que te pase todo. O sea, ¿quién el Sí, día de su boda, quién el España. día de su boda amanece Qué con el bueno. peto mellao? Por favor, puede pasar algo, puede ocurrirte no sé qué, que te falle el vestido, que te rompas un dedo. Pero la Algo tan boca, importante como la cara, la boca, el frontal. O sea, me voy a sacar el carnet de conducir y justo qué se les bueno. olvida a la autoescuela avisarme a mí, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, son cosas, los embarazos. O sea, es que era increíble ver cómo efectivamente estaba trayendo el peor escenario en cualquier situación. En cualquier situación, el peor escenario. Así ha sido. Bueno, pero ¿cómo fue tu despertar? De nuevo que de ahí llega una parte en la cual todo esto va cambiando, ¿no? Porque dejas de vivir ese lado del ego, ¿no? Porque le dices adiós ego, desde ese miedo, desde el Sí, personaje, para empezar a vivir desde el ser, ¿no? ¿Cuándo sientes que empiezas pues a despertar? ¿En qué momento? no, no, fue muy abrupto, como todas las cosas que me han ocurrido. No, yo, a ver, el tema es importante lo del padre porque yo es algo que no he superado nunca. Siempre he dicho que mi estado emocional dependía de si mi padre estaba bien conmigo o no, ya siendo madre, ¿eh? O sea, el síndrome era increíble de Estocolmo. Voy porque fue a raíz de una disputa familiar y mis padres se separan y nos dejan de hablar y ya está, y ya no tengo padres. Me caí con todo el equipo. Porque, claro, desde mi sentir era, o sea, llevo dejando mi vida buscando su aprobación, su cariño. Me he anulado como persona y ahora nos abandonan así, con mis hijas pequeñas. Lo pongo para poner en contexto. Sí, Entonces caí en picado completamente en una depresión importante y aparece de verdad, además que me venía constantemente, pues una formación, si puedo comentar, pues con Jorge Carrasco, no sé si lo conocéis, me lo suena. conoces. Ujú. Y pues una formación tal, y es cuando acudo ahí y ya todo me da la vuelta. Igual, también me pasó que también hice caso a esa intuición y me salía, que yo ni buscando tema de eso, me salía todo el tiempo el libro Un curso de milagros. Y yo, pero vamos a ver, a mí que no me gusta apenas leer ese tocho, por favor, es que ¿dónde voy? Yo eso no me lo compro, yo eso no me lo compro. Y aparecía, y aparecía, y dije, Elisa, te lo tienes que comprar. Tardemos lo que tardemos en leerlo, no, hay que comprarlo. Entonces, con las formaciones que empecé de crecimiento, con Jorge fue la más, de hecho hice el máster en psicoterapia, o sea, ahí fue donde entendí el clic, donde entendí de qué iba esto. Y para mí fue muy liberador, Loli. O sea, al principio fue agotador, Claro, porque lo que te digo, a mí me tomaba como, claro, yo estaba de resistencia, todo veía ataques por todos los lados, porque yo estaba en un nivel de frecuencia muy bajo. Entonces, para mí todo eran ataques, todo era peligro y vamos, tenía el cortisol no por las nubes, ¿no? Pues en el universo ya más allá. Y empezar a entender y a encajar las piezas y sobre todo entender que todo estaba en mí y que de verdad se trataba de que me quisiera, que dejara de buscar fuera lo que estaba en, en exacto, en mí. exacto. Y al El, final, el cuando clic. tú cambias, todo cambia. Pues mira, pero además que es a lo que vamos de una forma vertiginosa, porque es que fue de golpe, o sea, ya desaparece la esclerosis, empiezan a ocurrir milagros auténticos, o sea, yo temblaba enormemente, pensaban que era Parkinson o que venía también de la propia esclerosis, yo estaba permanentemente, mi brazo era así, ni un solo temblor, que además de la noche a la mañana sin hacer nada por medio, o Y lo del sea, toda, ojo, ¿no? Lo del claro, ojo por eso te he dicho, también, lo del era ojo la de visión. golpe.
Y además que fui al hospital para decir qué ha pasado aquí. Y me acuerdo que me tocó vamos, primero el oftalmólogo no daba crédito, me derivaron a neurología y el hombre que se iba a jubilar me dijo, Me has hecho un regalo, porque ya me voy a jubilar y esto sí que no me lo puedo creer, no doy crédito". Me preguntaban que qué me había hecho, a qué tratamiento me había sometido, y yo, ninguno, a querer ver, Mm. a querer ver. Qué Es bueno. que es real, a querer ver. Ujú. Muy Y bien. muchísimas cosas más que Sí, comparto. es que ya te digo que tu libro da para mucho. Hay dos cosas que valoro mucho, bueno, hay varias, ¿no? Pero una es que cuando conociste al que es tu marido, tú tuviste un momento ahí de honestidad, ¿no? En el cual le explicaste todo lo que estabas viviendo, cómo te sentías en ese momento, no le ocultaste nada, ¿no? Y como que esperabas que él se fuera y él hizo todo lo contrario, ¿no? Él se quedó a tu lado y dijo, no, yo quiero estar contigo. Por eso te digo, pero fíjate, yo, si somos realmente humildes, por mi parte no fue un gesto de honestidad. Por mi parte fue un gesto de asustarle. Sí, sí. ¿Sabes? El gesto no fue decir, mira, no, o sea, yo me acuerdo que es que era el papel que yo había incorporado también de alguna forma, porque además todavía todo estaba mal, entonces yo seguía sin quererme. Entonces yo, de alguna forma, cuando alguien mostraba un interés por mí, rápidamente era suelto toda la película y salen corriendo. Y salían corriendo, no te puedes imaginar, ¿eh? De qué manera. Hasta que llegó mi querido marido Juanma y dijo, muy bien, lo quiero, me lo quedo. Y yo fue como, ah, sí, 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 como lo has dicho. Además, los dos sentados en el suelo y él, vale, perfecto. Y un chaval además que no había tenido problemas, que venía de una familia súper bien a todos los niveles, con equilibradas emocionalmente, económicamente bien. O sea, que es que era como, ¿qué necesidad tienes de complicarte la vida? Bueno, porque yo Y creo aquí que él estamos veía más 18 de años ti, después. porque él veía esa luz que hay en ti, que tú No, no, está no la claro. veías y no la reconocías, pero está claro que esa luz, esa fuerza que tienes, esa alegría, pues al final era más fuerte de lo que tú sentías. Y No, no, te totalmente. cautivó. Y otra, De verdad otra que sí. parte que me ha gustado del libro es la valentía de cortar la verdad a tus hijas, ¿no? Porque ya eran, no sé si eran ya más jovencitas y tal, ¿no? Y de contarles todo lo que hayas pasado con tu proceso, no sé si era la parte de bulimia y todo eso, o Todo, no, todo. hace En todo. el momento que yo decido escribir un libro que va a salir al exterior, mis hijas tienen que ser conocedoras de todo de lo que se está hablando. Entonces, pues en ese momento, a ver, 16 y 18, pues 15 y 17, o sea, el año pasado, si el libro ha sido el año pasado, con 15 y 17 años, ella senté, nos sentamos los cuatro. Y para mí eso, además es que fíjate, la pequeña es muy intuitiva. Y yo la pequeña llevaba, igual que la mayor, ¿no? La pequeña, porque yo he seguido con trastornos de conducta alimenticia, al final se cronificó. Y hay una parte que al comer, si es mucho, mi cuerpo lo echa fuera. Que eso será lo siguiente que también consiga. Son más de 25 años vomitando. Pero vamos, eso estamos ahí. Como lo dejo en el libro también, que eso es algo como que todavía no está del todo terminado. Pues igual que la mayor, no, la pequeña, desde hace ya unos años, era como, mamá, ¿y por qué vas al baño nada más terminar de comer? Digo, hija, porque mamá, pues, como otros van a lavarse las manos, otros van a hacer pi, pues tal. O sea, que la tía iba viendo y para mí cada Se vez notaba. me angustiaba. No, y me angustiaba porque, jolín, y porque entraba en una adolescencia, porque la pequeña era muy grande y yo era como, uff, aquí, ¿cómo encajamos esto? Y es verdad que me daba terror compartirla porque son muchas cosas. Es decir, es que Sí. eran episodios muy serios. Y me encantó, o sea, es que me emociono. El día de la presentación me hicieron una carta preciosa Qué y que dijeran bonito. que estaban orgullosas, claro, que dijeran que estaban orgullosas de mí y de cómo estaba luchando con todo, pues es lo más bonito que te puede decir un hijo. Para mí ha sido mi gran reto, donde sí que sabía que podía con todo y donde hasta el día de hoy me siento súper orgullosa de mi papel de madre, Qué bonito. de Se me verdad. está escapando también a mí la lágrima, que lo sepas.
de verdad que Es que es sí. la madre que te digan eso, pues ya está. Al final han visto, ellas, todo esto que están viendo en ti, también lo tienen en ellas. Todo lo que les pase en la vida van a ver el valor que tiene ha puesto su madre para hacer salir adelante con todo lo que ha pasado. Les vas a Y, ayudar y- muchísimo. y sobre todo, porque además lo están viendo en hechos. Mira, eso fue posterior al escribir el libro. Claro, cuando estás en destrucción con todo, con adicciones y con todo. Yo fumaba un paquete y medio diario de tabaco, también desde los 15 años. Yo hace un año que dejé de fumar. Wow. Entonces, que no es algo que se queda en palabras, es que están viendo en hechos ese cambio. Entonces, a mí me reconforta, me da más seguridad y por eso es el objetivo, de verdad, ser testimonio para que la gente sepa que se puede. Más que he dicho yo, tabaco ni en los embarazos conseguí dejar de fumar. Se puede, de verdad. Decidimos lo que tenemos. Con voluntad. Y hay una anécdota que me ha gustado mucho del libro, que es que viene una amiga de tu hija a casa y tú notaste algo en ella, ¿no? Que estaba pasando por algo que tú conoces muy bien, ¿no? De esos trastornos Claro. de la alimentación y cómo a través de una conversación, bueno, cuéntalo tú. Pues nada, sí, efectivamente. A ver, esto es como todo, cuando transitas algo, se te hace, tienes Lo una ves más pronto. sensibilidad. Yo en mi cole soy la detectora de todos los trastornos de conducta alimenticia que hay al año. Me meto en el comedor y voy, cuidado con esta, y abro protocolos. O sea, es que es algo, una habilidad ahora increíble. Y en cuanto a lo que estás comentando, para mí fue la señal, ves lo que dices de la intuición, es por aquí, Elisa, tú tienes que dedicarte a ayudar a la gente. Y es que fue increíble porque efectivamente yo la veía un poquito, que tampoco es que la conociera muchísimo. Y yo siempre veo, digo, no, esta chica tiene trastorno de conducta alimenticia fijo. Total, que un día que mis hijas siempre traen aquí a sus amigas y tal, y me lo reconoció. Pero es que según me hablaba, me vino, pero es que además es que su madre también lo tiene. Es que su madre tiene trastorno de conducta alimenticia. Porque ella decía que chocaba mucho, que no sé qué. Y yo decía, claro, es que el tema, en vez de unirlas, las está separando porque ninguna quiere reconocerlo. Entonces, Wow. lógicamente, Eran espejos, pero eran claro, algo pero contrario. como era de lo que no querían ver en ellas, menos aún proyectado sobre, tú fíjate para una madre que su hija esté cayendo en lo mismo, si tú Wow, no lo aceptas ni siquiera en ti. qué fuerte. Entonces, claro, yo ahí me quedé cauta porque dije, a ver qué melón se va a abrir aquí. Ujú. Pero le escribí a la madre. Le pedí el teléfono a ella de la madre, digo, oye, perdona, se ha dado esta situación, tal, te lo digo, y es que me ha venido que tú tienes, bueno, llorando y después dándome las gracias, que se habían sentado las dos, que desde esa vulnerabilidad habían podido compartir cómo estaban, la relación a un giro de 360 grados. Genial. Las dos están sosteniendo, apoyando, y ahí lo vi claro, digo, es que es por aquí, es por aquí. Has encontrado como No, no, a través de maravilloso, tu don y todo maravilloso. eso, pues has encontrado una forma, ¿no? Al final De es a hecho, través de la experiencia donde puedes ayudar a otras personas, porque si no no, estás y pasando además, por eso, no, difícilmente claro, puedes ayudar a una persona. claro, cuando tú no has llevado los zapatos, puedes saber desde la teoría, pero cuando tú has pisado, has transitado todas las emociones, la oscuridad, todo, es cuando, por eso siempre con lo del maestro, somos alumnos y maestros permanentemente, y el Wow. otro está proyectando y reflejando lo tuyo. Pasa que a mí, como han sido tantos ámbitos, pues yo por eso te digo, yo en general, pero es verdad que aquí hay un componente muy grande, porque sé que yo todavía mantengo. Entonces, gracias a dar luz a los demás, es lo que me doy a mí. Lo que das, te lo estás dando a ti. Si das amor, recibes amor. Sí. Si das ira, das miedo, es Sí, lo que vas a recibir. totalmente. Mm. Hablas también de, bueno, en todo tu proceso este de la anorexia, bueno, de la esclerosis y tal, también hablas de la depresión, ¿no? Y de que has estudiado durante muchos años, pues, un medicamento, la fluoxetina, Sí, justo. y que en un momento dado también que lo has soltado, ¿no? Porque fue una Y, decisión Y, y lo mismo de una forma muy abrupta, es decir, yo en su momento, bueno, todo, Transilium, Prozac, Fluoxetina, vamos, todo vamos, un montón. Pero lo que se quedó permanente en todo de el tiempo. tiempo, todos estos años, ha sido la fluoxetina. Diariamente mis 2 pastillitas de fluoxetina. Pues con este despertar de conciencia, hubo un momento que dije, no, 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 no voy a depender de un fármaco. O sea, Ujú. merezco sentir mi dolor, mi ira, soltarla y caminar. Reconozco, por eso que no lo doy como ejemplo, No. que después de tantísimos años tomándola,
yo llegué de una formación de estas de alto impacto, un fin de semana de Sí, crecimiento ya te personal, digo. Ujú. y llegué a casa y dije, se acabó la Prosetina. Así, de golpe, me dejé un blister por si acaso me daba algún jamacuco y lo tiré. Y claro, cuando se lo conté al médico me dijo que había sido una imprudencia porque después lo tenía en vena metido, ya que podía haber habido alguna reacción. No tuve nada, es que ni siquiera nervios. Yo creo Y que fue tu efectivamente, decisión la que te ayudó y te impulsó. Yo también tengo que comentar que cuando también tuve la depresión, justamente cuando mi hijo ingresó en el centro residencial, pues yo también pasé, o sea, un tiempo antes y después, pues por eso, y también me recetaron, creo que era fluoxetina. Y yo pasado un tiempo, yo decidí que yo no tampoco quería depender del medicamento, porque yo no quería estar atada a eso. Y entonces, cuando el paso del tiempo, no me acuerdo si fueron 3 o 4 meses, yo dije, no, o 5, no sé. Estuve un tiempo, pero mi hijo ingresó a primeros de año en el centro. Yo creo que para verano, para junio, así, julio, dije, no, ya no quiero más. Y poco a poco me lo redujeron, pero fue una decisión personal porque yo no quería estar dependiendo de un medicamento todo el resto de mi vida, al igual que tú. O sea, al final es eso, darte cuenta de que los medicamentos están para cumplir esa función, pero no puedes depender de todo para taparlo, para tapar ese síntoma, ir a la causa. Es que realmente claro, es que al es- final te das hay que cuenta, ir a la causa de lo que te está pasando y claro, transitarlo, pero porque no al depender de final eso para taparlo. Creo que es eso. que es a lo que me refiero, que al final es estar dormidos. Es que es lo que también la sociedad de alguna forma quiere. Es decir, es que cada vez hay más médicos y que te hablan de eso. Es decir, que no, que no sé, que estamos en un momento. Y aparte, Loli, hay un detalle muy importante, porque a mí, claro, ahora se ha invertido. Ahora se habla hasta de a ver cuántas ansiolíticos tomas, cuántos antidepresivos. Pero en su día, cuando yo lo vivía, yo lo ocultaba. Porque quien tomaba un antidepresivo es que estaba loco. Sí, sí, Cuidado, es que ha cambiado, gracias a Dios ahí se ha abierto mucho ya la perspectiva. Pero yo me pasaba de tener que ir con mis pastillas a algún lado, ¿y eso qué es? Nada, unas vitaminas. claro, La parte esa, que también es muy es importante. Entonces, importante. para mí a nivel personal era un hito y un demostrarme el poder que tenemos. El poder que tenemos. Y es un ejemplo más de ese poder. O sea, yo lo de fumar era algo que tenía claro que me moría fumadora. Porque es que de que te levantas hasta que te acuestas, pues no se fuma. Claro, Los temblores, pues es que yo es que soy muy nerviosa. Y por la esclerosis, pues tengo temblores. Pues tampoco hay temblores. exacto. Lo de ver por el ojo, Dios mío, cuando he querido ver realmente quién soy. ¿Quién Wow. soy? Sí, en mi caso, por ejemplo, la fluoxetina, que ya te digo que fueron unos meses, no fue mucho más. Y yo decía, es que eso te deja como tapada así, pero no eras tú, es como, te deja ahí como atontada, puede ser, es que no sé, o sea, y yo decía, no, yo quiero volver a ser yo, o sea, por mucho dolor que tenga, y al final es volver a ti. No es fácil, pero al final todo se aprende y pide ayuda. Pide ayuda, busca algún sitio y tal, pero ves a terapia. Yo estaba mucho tiempo yendo a psicólogos y tal, pero al final todo se va transitando, ¿no? Se va desenvolviendo, pero no dependa solamente de un fármaco para eso, que sea algo provisional, para durante los momentos que estés muy álgido, pues para mejorar, ¿no? Que no estés tampoco ahí, pero una vez que ya está un poco ya más estabilizado, oye, pues ¿qué puedo hacer para Totalmente. mejorar esta situación, ¿no? Yo creo que es algo que Y tenemos que, ¿no? sobre todo tener la confianza de que se puede. Sí, Y no depositar el poder a algo externo. ¿Sabes lo que te quiero decir? exacto. Lo duro es eso muchas veces, aunque preferimos estar en la zona de confort, aunque esta sea lo peor que podemos estar haciendo. Ujú, Cuando decides con responsabilidad, no, voy a buscar mi felicidad, voy a buscar realmente lo que me suma, no lo que me resta. ujú. Pues es verdad, hablan de la noche oscura del alma, es verdad que se producen situaciones, pues oye, difíciles, porque es reconocer, no sé, es que nada más que estamos hablando de eso. Lo que tú decías, el antidepresivo te tiene dormido.
exacto. Eso como el alcohol, como las drogas. Sí, Nunca ha habido tanto exacto. consumo como hay ahora, Loli, en todo. Es increíble. Igual que el tema del suicidio, es algo que no quieren hablar. Es la Sí. primera causa de muerte, no es cáncer, no nos confundamos. No, La primera causa de muerte a día de hoy son los suicidios que hay. sí, también es un tema que no, al final no me podía tocar porque es que digo, ya te digo, daría para hablar mucho y más de todo, pero sí, es un tema muy importante y que se tiene que tratar, sobre todo además porque afecta en una época, en cualquier edad, ¿no? Pero en la adolescencia, sobre todo, que es muy complicado y que hay De muchas verdad. personas que lo están pasando realmente mal por esas Pero, sensaciones que pero tienen. porque también es el resultado de ver lo mismo, que cada vez estamos más disociados de nuestro cuerpo y nuestro ser. Desde que somos pequeños ya las nuevas generaciones vienen con una pantalla. Y ya Ya no, ni se miran al espejo, no saben quiénes son, nadie les pregunta nada. Entonces, eh, no, es insostenible, es que es insostenible. Yo cuando veo a los chavales que vienen y dices, si es que están perdidos completamente, ya nada les llena, todo tiene que ser consumir más, consumir más, consumir más. Eh, el hecho, mira, a mí algo que me llama mucho la atención, en los audios que lo ven a revoluciones. ujú, Pero ¿cómo vamos? Dios mío, neurológicamente, esa es perdón, vamos, me va a salir una palabra. Es una locura. sí. No paramos. Es todo ruido, 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 ruido. Tengo que hacer, venga, voy. No. Y al final es todo, si quieres algo, tienes que parar y desconectar. Sí, y es que yo mucho, a mí también me cuesta, pero a veces que digo, me gusta escuchar algo mientras estoy desayunando y tal. Y a veces digo, no, voy a estar tranquila, sin mirar el móvil, disfrutando de mejor en mi terracita, con el sol y tal, porque es verdad Lo- que no podemos estar siempre Loli, lo mismo. conectados. Es que no nos ayuda Mira, nada. pero ya no por conectados. Yo algo es que me encanta porque de verdad, yo siempre he considerado, bueno, es que otra cosa que no sé si sale eso, el permitirme dormir. O sea, es que eso ha sido un descubrimiento, pero bueno, que no me quiero ir. Yo me sentía como que hacía las cosas muy bien porque me levantaba, fuera el día que fuera, vacaciones o no, a las 5 de la mañana. Entonces, desde las 5 de la mañana, hacer. Claro, la casa, qué buena soy, qué buena soy. No es verdad. No. Eso es evitarte lo que acabas tú de decir. Yo siempre lo decía, digo, no me entero, pero quiero tener la tele puesta de fondo por el ruido ahí en la caja tonta. No, pues yo ahora se apaga la tele. Los desayunos son conscientes, me siento, huelo mi pan con aceite, saboreo mi pan. Va en serio, es que es Sí. algo, es salir del ruido. Y algo que me gusta hacer también es irme a dar paseos, a mejor de A 10 mí también. 15 20 minutos, llevar el móvil, a mejor lo puedo llevar guardado, pero sin mirar nada. Y no sé, observar la naturaleza, observar todo lo que está alrededor. Es que es tan bonito. Y no contemplamos nada ni damos gracias por todo lo que somos capaces de ver. Es que tenemos los ojos, los oídos, la vista. Tenemos, o sea, tenemos voz, podemos comunicar y no nos damos, tenemos piernas, o sea, ¿cuánta gente hay que está pues impedida sin poderse mover en su casa o en un hospital o en cualquier otra cosa que le impide pues llevar una vida adelante, ¿no? Y entonces Mira, no damos esto cuenta ni unido, valor todo mira, lo esto que tenemos. unido a lo que decías antes para que veas, jolín, qué maravilla, cómo he cambiado de un lado a otro de los trastornos de conducta, es que encima lo que más dañamos es el cuerpo. Si te das cuenta, la sociedad que tenemos, lo que te digo, tanto por hacer operaciones como por mil cosas, las conductas, tal, y no nos damos cuenta que es nuestro templo. Sí, Somos almas ujú, transitando la experiencia humana y el cuerpo es el templo por el que podemos tocar, sentir, saborear, oler, ver. O sea, es maravilloso y es lo que más castigamos. qué fuerte. Sí, sí, Es que de verdad, es increíble. El cuerpo, no hay nada más. Porque luego ya como alma somos energía y estaremos por ahí, lo que queramos creer, el universo, lo que sea. Pero gracias a esto, que ya sería para otro tema, pero que yo sí, también ya creo que lo hemos elegido antes de llegar a este plano, que es que todo se ha elegido, hemos elegido los padres, las situaciones que veníamos todo. a aprender, todo está elegido. Pues es que es alucinante. ¿Cómo estamos de dormidos, Dios mío? Ujú.
Pero vamos, que por eso te digo que al final la clave es sola esa, despertar. ¿Y despertar qué es? Escucharnos, silencio, observar, sentir y siempre gratitud. Siempre. Dar las gracias, como bien decías, yo ahí desde que me levanto. O sea, lo primero es, antes de levantarme de la cama, dar las Ujú. gracias por tres cosas. Yo Sí, sí, también. sí, dar las gracias. Por la Y antes de mañana y por la acostarme, noche también. igual. Y antes, ¿ves? Es que tenemos mucho en común, siempre lo he dicho. Y antes de acostarme, lo mismo. Bueno, Y dar las gracias. ¿y tiene que ver algo de esto con el accidente que tuviste en el que casi pierdes la vida? Increíble. O sea, eso ya ha sido increíble. De hecho, te digo más, si yo llego a estar en otro nivel de conciencia, yo me había matado. Sí, porque es que es de lógica, o sea, es que fue nada, fue un accidente hace 2 años, ya fue hace 2 años, en diciembre, que hubo unas lluvias, pero de espanto, y, y nada, yo iba a trabajar por la mañana, pero diluviando que no se podía ni ver, o sea, que íbamos a 40, y de repente, delante de mí veo, pues, un coche dando vueltas y otro que atravesaba así. Y yo iba directa Para ellos. al que estaba aquí. De hecho, lo hemos compartido, lo compartimos después. Se nos quedaron atravesando su cara y la mía, como diciendo, nos morimos juntas, porque yo iba directa a ella. O sea, y era de muerte. Entonces, no me digas cómo, porque no fui yo. En el último momento di un volantazo a la izquierda y me metí en la mediana. Y ya está, vinieron los bomberos, la policía, bueno, Guardia Civil, tráfico, todo el mundo se para, colapsó todo. Y nos dijeron que, para no extenderme, que era un accidente mortal de necesidad. Tres Wow. coches siniestro total, los otros dos coches destrozados completamente. El del primer coche se había salido del coche, que luego casualmente era el padre de una compañera de mi hija. Tócate, Wow. tócate. No, no, es que no hay casualidades, son causalidades. Sí, Eso vale. totalmente. Eso también lo veo. Estaba dilumbiando desde las 7 de la mañana, que fue el accidente, hasta que a mí ya me vieron enfermar de la aseguradora a las 2 de la tarde. Con esto me refiero que lo que dije en todo momento fue, pues romper no nos hemos roto nada, pero vamos, el trancazo, el constipado, la gripe no me la va a quitar nadie, porque es que estaba metida ya la humedad en los huesos. Ujú. No Mm. tuve ni un estornudo, no tuve un arañazo. Me he hecho más yendo andando con mi perra que me ha dado un tirón y me he dislocado algo, ni un arañazo. Sí, sí. No daban crédito. Y además pensaban que estábamos como en shock, pues, que decían, no, no, tiene que haber muertos, tiene que haber muertos. ¿Dónde están? ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos conductores? ¿Cuántos pasajeros había en el coche? Que íbamos cada uno en su coche solos. O sea, y para serte completamente exacta, la otra mujer, un dedo, creo que tuvo una rotura o algo, pero vamos, Ya está. absolutamente nada. Ni un rasguño, ni siquiera el propio impacto. O sea, es que fue espantoso. Es que me vi encima de ella. Le aprendiste una araña. Increíble. Y sí me afectó, o las consecuencias fueron a posteriori, pero psicológicas, porque pude experimentar la fragilidad de se acabó, Ujú. ya está. Y yo Y que iba con un podemos ir grupo que en tenía un junta de segundo. evaluación. No, no somos conscientes de lo que significa, ¿eh? Es que lo decimos muy alegremente, es un segundo, es tal. Yo me acuerdo que iba en mi cabeza era que tengo junta de evaluación, verás que no llego con esta lluvia, voy a llegar tarde, y en un segundo me vi muerta. La vida cambia en un Lloré, segundo. es lo que me ahogó durante varios días, pero desde la gratitud de estar viva y Mm. desde realmente haber podido experimentar, me había pasado también cuando el suicidio, ¿eh? Pero claro, ya habían pasado muchos años. Eh, no somos nada, no somos nada. No lo compliquemos todo tanto. Estamos, esto Aquí. es un suspiro, es un sueño. Déjame leer una frase porque estamos llegando al final y nos quedan como Vale, 10 minutos, 4, para acabar la entrevista. Eh, Dicen los expertos que cuando caes en lo más profundo es el momento perfecto para que se produzca la real transformación del ser. Se trata de resurgir como el ave fénix. Es un poco para explicar un poco tu proceso, ¿no? Tenía otra frase total. más, pero como ya vamos muy un poco apurado, digo, nos vamos a ir como enrollando, enrollando.
pero digo, me ha encantado la verdad esa frase y digo, creo que resume un poco todo lo que es tu proceso, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? Pues mira, Y casualmente ayer en el instituto estábamos coloreando el ave fénix. todo es casualidad o causalidad, ¿no? Justo. Sí. Para las personas que les ha gustado la entrevista, ¿dónde te pueden encontrar en redes? ¿Dónde pueden saber más de ti? Pues el libro está en, vamos, Corte Inglés, Fnac, Amazon, casi todas las plataformas. Y sitios, me has comentado que ibas a compartir luego mi correo por si alguien Sí, quiere. sí, Me sí. encantaría de verdad y además con toda la cercanía contesto a todo el que se ponga en contacto. Os invito a la gente a que pueda, si les ha resonado, pues poder leer el libro y de ahí pues confiar en el universo y el destino y si hay algo que podamos, en lo que yo pueda acompañar, pues para mí será un regalo y será maravilloso. Bueno, Es verdad que todavía lo de las redes me cuesta aún, te aún. cuesta. Vale. Una Pero última creo que todo pregunta. si se tiene que dar, se da. Sí, una última pregunta. ¿Qué es Elisa? Para Elisa, vivir desde el ser, ahora que ya has dejado atrás ese personaje, esas máscaras. Gratitud, Mm, aceptación y soltar el control. wow. Soltar. Cuanto más, más fuerzas las cosas, malo. Las cosas Ujú, se tienen que dar de forma fluida. Y me ha costado entender esto, no te lo puedes todavía me cuesta, que sí, es cuando te digo que me pongo a modo observador y me doy conmigo misma y digo, "Ch, que por ahí no es". Pero me encanta, es jugar. La Lola Elisa está jugando, es sí. una niña, ha recuperado a su niña pequeña y se levanta jugando. Bueno, Me encanta, me emociono. sí, no te lo he dicho, pero yo muchas veces les digo a mis invitados que traigan su foto de su niña para poder compartir y jugar un poco con el personaje de las niñas, Yo ¿no? De los la, niños. yo la tengo en mi altar, Ajá, mira, ahí la la tengo. Elisa de ahora. Bueno, La Elisa de ahora y la niña sí, pequeña, qué guay. Y yo la justo. tengo aquí. ¿Ves? Hay que tenerla muy presente, Loli. Bueno. Pues mil gracias, Elisa, por de todo corazón por esa entrevista. Y nada, espero que os haya gustado. Por favor, dejadnos mensajes bonitos, sobre todo a Lisa, y nos vemos en el próximo episodio del Camino del Corazón. Muchas gracias. Loli, muchísimas gracias por todo, bonita. De verdad, gracias. Gracias de corazón.